El contrato social, libro 4. Capítulo 1. Es necesidad del Estado que sus bases sean claras, sencillas y luminosas. De esta manera no existe confusión de intereses ni contradicciones. Siendo estos los principios netamente necesarios, los líderes deben ser rectos, sencillos y, a causa de su misma sencillez, difíciles de engañar. Siendo el Estado manejado con sabiduría, serán necesarias pocas leyes, y cuando sean necesarias, estas leyes serán aceptadas universalmente. Sin embargo, cuantos más vínculos sociales comienzan a debilitarse, el Estado comienza a languidecer, y los intereses particulares comienzan a hacerse sentir sobre el bien común, alterando el bien general. Por consiguiente, los intereses personales llegan a revestirse con el manto sagrado del bien público. Es entonces cuando la voluntad general se desvanece. Segundo capítulo. Hilado con la voluntad general se encuentra el sufragio, dado que la unanimidad es la que hace posible los dos anteriores. Tomando como ejemplo a Roma y los plebiscitos realizados en ellos, tomamos que en primera medida se resaltaban o representaban una voluntad general y un solo interés al momento del sufragio. Es aquí donde entra el pacto social y la ley natural de la unanimidad, es decir, que los opositores no se invalidaban su oposición, valga la redundancia, sino que se excluían y quedaban como ciudadanos extranjeros. Esto quiere decir que el habitante de cada territorio se sometía a su soberanía. Es aquí donde entra en controversia la libertad del hombre y al verse sometido a una soberanía. Sin embargo, se le da respuesta sabiendo que la voluntad constante del Estado es voluntad general. Por otro lado está la construcción y realización de leyes, donde no se ubica en aprobar o rechazar una ley, sino en estar en conformidad con la voluntad general y la necesidad de todos. De las elecciones. En los nombramientos del príncipe y de magistrados se puede proceder de dos maneras, por elección o por suerte. Aquí cabe resaltar que el sufragio está netamente dedicado a los talentos propios y la suerte es a quien necesita justicia e integridad. La elección por suerte en la democracia son todos iguales en talentos, por tanto la elección es transparente. A ejemplo de la aristocracia, donde el príncipe elige al príncipe, pues si no hay participación del pueblo, la nobleza de sus veces. A lo contrario de la monarquía, que no cuenta ni con elección por suerte ni por sufragio, ya que el monarca es quien decide por su gobierno. Capítulo 4. Capítulo 4. De los romanos. Se definen como conjeturas la mayoría de partes que se dicen de tales tiempos. Sin embargo, su origen es indiscutible, gracias a las tradiciones que se remontan a tales orígenes. De esta manera, se hizo la investigación de cómo el más poderoso pueblo de la tierra ejercía el poder supremo. Ha de conocerse la fundación de Roma, la República naciente, que fue organizada y dividida en 3 ocasiones. La primera división está compuesta por albanos, sabinos y extranjeros. En esta surge una dificultad. Mientras los albanos y sabinos pertenecen a un estado, los extranjeros crecían sin cesar por el concurso continuo de otros. Para remediar este peligroso abuso, Servio cambió la división. En vez de 3 tribus hubo 4, una por cada colina. Cada una de estas colinas ocupaba una ciudad. De esta manera, remediando la desigualdad presente, previno para el porvenir, a fin de que dicha división no fuese solamente de lugares, sino también de hombres. Prohibió a los habitantes de un barrio pasar a otro, lo cual no confundió razas. En la tercera división, Servio añadió otras 15 tribus rústicas, formadas por habitantes del campo, divididas en cantones. Después creó otras tantas, quedando al fin el pueblo romano dividido en 35 tribus, hasta el final de la República. Esta distinción entre tribus del campo y tribus de la ciudad generó algo muy interesante.
Como decía Plinio, que afirmaba que las tribus de los campos eran honradas a causa de los hombres que la componían. A su vez, como castigo, se enviaba a la ciudad a los cobardes quienes querían envilecer. Esto quiere decir que las cosas más ilustres que tenía Roma eran en el campo, puesto que la vida allí era tranquila. Teniendo en cuenta las anteriores divisiones del pueblo romano, estas eran el efecto que se veía en las reuniones ordinarias de la Plaza de Roma o el Campo de Marte. En estas ninguna ley era sancionada, y como no había ciudadanos que no estuvieran inscritos en una curia o en una centuria o en tribu, siguiese de ello que nadie estaba excluido del sufragio y que el pueblo romano era de hecho y de derecho verdaderamente soberano.